Hola a todos, bueno, vamos a empezar con la primera clase de vida abundante, que son los fundamentos cristianos. Vamos a ver temas muy básicos, pero que son fundamentales para tener unas buenas bases y conocimientos de lo que es la fe cristiana, de por qué creemos en lo que creemos, ¿sí? Entonces, no te adelantes en el video pensando que estos temas son ya muy básicos y que ya los conoces. No, vamos a reforzar los conocimientos y no adelantes, como te digo, no adelantes el video, es porque yo voy a estar dando información que tal vez tú no conozcas y va a ser muy importante que, que te enteres de todo lo que vamos a hablar en esta primera sección. Entonces empezamos con lo más importante, que es la Biblia. ¿Sí? La palabra Biblia tiene un origen griego, que es biblión, que significa papiro para escribir, libro o rollo. Ese es el significado literal de Biblia. ¿Sí? Significa libro o rollo. Esta Biblia, este libro, se divide en 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar con los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como el Nuevo también, los libros se dividen por secciones, ¿sí? Hay grupos de libros. Entonces, el primer grupo del Antiguo Testamento es el Pentateuco, ¿sí? Que en hebreo es la Torá. Tal vez tú hayas escuchado esta palabra. Es una palabra hebrea, ¿sí? Que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Para los judíos es la Torá, para nosotros es pues, el Pentateuco traducido al español, donde está el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces en estos libros empezamos a ver el inicio, la creación, el inicio de las especies, los padres de la fe como Abraham, Isaac y Jacob, el Éxodo cuando Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. Levítico, Números y Deuteronomio son leyes, preceptos, normas para los sacerdotes, para la gente del pueblo. Y el Deuteronomio es como un repaso de las leyes antes de entrar a la tierra prometida. Por eso se dice Deutero, que significa deutero, que es segundo, ¿sí? Como segunda ley, ¿sí? A eso se refiere Deuteronomio. Entonces, bueno, yo no voy a hacer una descripción de cada libro, simplemente voy a hablar de lo que se trata cada grupo y qué pretende cada grupo de libros, ¿sí? Entonces vamos con los libros históricos. ¿Cuál es la idea de estos libros? Pues que nos cuentan la historia de Israel, ¿sí? Desde que Josué tomó el mando después de que murió Moisés, ¿sí? Josué fue el que llevó a Israel a la tierra prometida. Aquí vemos jueces que fueron líderes de Israel, que pelearon por Israel. Ruth, una moabita que se casó con un rey judío. De la descendencia de Ruth viene David y Jesucristo. O sea, nos muestra la grandeza de Dios y que Dios no hace acepción de personas. Samuel nos muestra la vida de David, de Saúl, del rey David, la historia. De esos vienen Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, pues que nos hablan la vida de los reyes que tuvo Israel y cómo se dividió el reino de Israel en 10 tribus, las tribus del norte y las otras 2 tribus, eran 10 y 2, ¿sí? Que se dividieron en esos reinos. Entonces nos habla de la vida de los reyes y si temieron o no temieron a Dios y las obras que hicieron. Sí, ya, en fin, son libros que nos dan la historia de Israel, ¿sí? Como tal. Ya el resto ustedes pueden buscar realmente de qué se trata cada libro, ustedes pueden estudiar de qué se trata
uno de estos libros históricos. El siguiente grupo de libros es los libros poéticos. ¿Por qué poéticos? Porque su estructura y su forma de escribir tienen mucha riqueza poética. La forma que se escribe es poética, ¿sí? Es una forma literal hermosa, suave, y son escritos de una forma muy rica, ¿sí? Con palabras y expresiones muy bien hechos y como cantos. Entonces, esos libros poéticos fueron Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿sí? Eh, Salmos escritos por David, unos por Moisés, Proverbios, Eclesiastés, Cantares por Salomón, Job no se sabe quién fue el autor. Después siguen los profetas mayores o los libros proféticos mayores, que son los que están ahí en pantallas, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuál es el fin de estos libros? Dios hablando al pueblo de Israel por medio de profetas, llamándolos al arrepentimiento. Y si no había arrepentimiento, entonces vendría juicio, ¿sí? Habla también de la profecía de la venida del Mesías, de Jesús, ¿sí? Y también habla, como en el caso de Ezequiel, de Daniel, porque tienen una conexión con el libro de Apocalipsis, porque también habla del fin de los tiempos. Ahora siguen los libros proféticos menores o los profetas menores. Se refiere a menores no porque sean de menor importancia o de menor categoría que los proféticos mayores, sino porque su contenido es más corto, tiene menos capítulos que los que tienen los capítulos de los proféticos mayores, ¿sí? Son más cortos, por eso se llaman profetas menores. Lo mismo, hablan al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento, y si no vendría juicio, ¿sí? También hablan de Jesús, de la venida de Cristo, de la muerte de Cristo, hablan también de los días finales, hacen mucha simbología de lo que va a ser el milenio y el fin de los tiempos. ¿Listo? Ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento, pero antes quiero hacer la claridad en este tema. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento estaba hablando al pueblo de Israel, ¿sí? De cómo tenían que agradar a Dios a través de sacrificio y a través de muchas obras y cosas que tenían que hacer para agradar a Dios. Entonces, no podemos tomar el Antiguo Testamento como como libros en los cuales doctrinalmente nosotros tenemos que basarnos. No, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Ya no tenemos, porque todas estas cosas, todos esos ritos, todos esos sacrificios, todas esas cosas que tenían, todas esas leyes, mandamientos, preceptos que tenían que cumplir el pueblo judío, el pueblo de Israel, era para ese tiempo, ¿sí? Todos esos mandamientos eran para ellos y para ese tiempo. Ahora nosotros no tenemos que cumplir las obras que demandan la ley, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Antiguo Testamento simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era la gracia, la época y el tiempo de la gracia, que está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está la vida a través de la fe. Entonces, el Antiguo Testamento, lo repito, Dios hablando al pueblo de Israel y hablando acerca del Mesías, de Jesús. Entonces,
Nosotros podemos tomar del Antiguo Testamento los principios, ejemplos, ¿sí? Pero no la doctrina que estaba escrita para el pueblo de Israel. Entonces vamos ahora a los libros del Nuevo Testamento. Entonces están primero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos hablan de el nacimiento de Cristo, su ministerio, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Ahí está hablándonos de Jesús y las palabras de Cristo. Después siguen los libros históricos, que realmente es uno, y es el libro de Hechos, que nos narra la historia, el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, ¿sí? La iglesia que nació ahí, en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Después están las epístolas paulinas. Bueno, antes de nosotros conocemos este libro histórico de los Hechos, que es realmente Hechos de los Apóstoles, pero realmente, bueno, es una apreciación más mía, que debería llamarse el Hechos del Espíritu Santo, porque realmente fue la manifestación del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, ahora las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas se llaman así porque fueron escritas por Pablo. Son cartas escritas para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia que estaba en Corinto, en Colosa, en Tesalónica, en fin, para darle instrucción también a Timoteo, a Tito, de cómo tenían que actuar los diáconos, los obispos, los que querían servir en el ministerio, en fin. Esas son las cartas escritas por Pablo para las iglesias que estaban en esa época. Después siguen las epístolas generales, que no fueron escritas por Pablo. En Hebreos, el caso de Hebreos no se conoce o no se tiene exactitud del autor. Por su forma de escribir pareciera o se apunta a que puede ser Pablo el autor de Hebreos, o probablemente también puede ser Bernabé, pero no hay una exactitud en cuanto a esta información. Santiago fue escrito por Santiago, Pedro, la primera y segunda de Pedro por Pedro, ¿sí? Apóstol, primera, segunda, tercera de Juan, también escrita por Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan. Después sigue Judas, que no es el Judas que se ahorcó, que negó a Jesús, no, sino que es Judas, el otro discípulo. Y está el libro profético de Apocalipsis, que habla de profecías acerca del fin de los tiempos, escrito por el apóstol Juan. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? La vida a través de la fe, la gracia de Dios y de cómo nos acercamos a Dios, no por sacrificios, sino por medio de la fe, ¿sí? Salvación por medio de la fe. De eso se trata el Nuevo Testamento, ¿sí? Miremos Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice: por tanto, mejor ministerio es el suyo, hablando del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido en defecto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, está basado en mejores promesas, ¿sí? Y es perfecto. Si el anterior pacto no hubiera tenido
ningún defecto, hubiera sido perfecto, pues no hubiera existido el Nuevo Testamento, sino que todavía viviríamos haciendo lo que hacían, los ritos que hacían el pueblo judío. ¿Sí? Entonces, ¿dónde termina el Antiguo Testamento? Cuando Jesús, el Antiguo Pacto, ¿dónde termina? El Antiguo Pacto termina cuando Jesús es crucificado y empieza a derramar su sangre por nosotros. Y ahí también empieza el Nuevo Pacto, conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a ver algo más técnico que habla de cómo se busca en la Biblia. Es algo muy básico, pero que te puede servir para aprender a buscar en la Biblia cuando hagas un estudio. Entonces vamos a mirar los ejemplos que están acá. En el primer ejemplo dice que Génesis 1 se refiere al capítulo 1 de Génesis. Génesis 1,5 se refiere a los capítulos 1 y 5 de Génesis. ¿Sí? Y después sigue Génesis 1-5, se refiere a los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Génesis. Génesis 1, 2.2 se refiere al capítulo 1 y versículo 2. Siempre va primero el nombre del libro, después el capítulo, luego el versículo. Entonces esto es algo muy básico para que podamos entender. Algunas veces tú vas a ver un punto y coma. Cuando hay un punto y coma se refiere a otro libro que no está correlacionado con el anterior. Entonces, por ejemplo, miremos el último ejemplo. Aunque no está aquí, vamos a mirar el último ejemplo. Si tú ves, por ejemplo, Génesis 1, 2.2, ¿sí? Y si hubiera ahí un punto y coma después de Génesis 1, 2.2 y sigue otro versículo, lo que está haciendo referencia es que tienes que buscar un pasaje diferente, ¿sí? No tiene correlación con el anterior, para que tú puedas entenderlo, ¿sí? Entonces es algo muy básico que tal vez tú puedas saber, pero pues de pronto no todos lo saben, así que vamos en un paso lento para que todos podamos entender bien. Entonces queda claro acá que la Biblia desde un principio no tuvo capítulos y versículos. La Biblia fue escrita de hecho sin signos de puntuación, ¿sí? Y después fueron colocados los signos de puntuación y también los capítulos y los versículos, y se hizo esto para que se facilitara la búsqueda de algún pasaje en particular, ¿sí? Entonces los textos originales no tienen ni capítulos ni versículos, sino que ya después en la era moderna fueron añadidos para una búsqueda más fácil. Vamos con el siguiente tema, que es: ¿quién escribió la Biblia y en qué idioma? Pues bueno, la Biblia se escribió en 3 idiomas, que es el arameo, el hebreo y el griego, en un periodo de tiempo de 1500 años. Y alrededor de 40 autores escribieron la Biblia. Y es hermoso saber la veracidad de ella, que alrededor de 40 personas en años y en épocas diferentes escribieron sus respectivos libros, pero al unirlos todos encajan perfectamente. No hay contradicción los unos con los otros y hay un mismo hilo conductor que habla de Jesucristo. Todos los libros nos apuntan a Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Entonces es maravilloso saber que alrededor de 40 personas en épocas tan distantes
escribieron algo y sin conocerse un autor con el otro, la mayoría no se conocían, pudieron escribir algo en lo cual todos concuerdan en lo mismo, coinciden en lo mismo. No hay contradicciones, eso es maravilloso, es una prueba más de la veracidad de la Biblia. Entonces, hablando de este tema, de la veracidad y de la concordancia que tiene la Biblia, vamos a hablar acerca de lo siguiente, que son los libros deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, tenemos a Esdras 1 y 2, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, la epístola de Jeremías, la canción de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, Macabeos 1 y 2. ¿Sí? Bueno, ¿por qué vamos a hacer referencia a estos libros? Porque es un tema que a todos en algún momento nos van a preguntar, nos van a hacer preguntas acerca de esto y muchos de nosotros no sabemos qué responder. Nos dicen, bueno, ¿por qué la Biblia católica tiene otros libros que la iglesia cristiana, la Biblia cristiana no? Entonces son Biblias diferentes o qué. No. Entonces vamos a ver, no es la misma Biblia, pero lo que pasa es que fueron añadidos otros libros a pues la Biblia católica, que es la que tiene esos libros añadidos, y vamos a ver el por qué. Primero vamos a ver qué significa deuterocanónicos, porque eso suena como raro, pero vamos a explicar el origen de esta palabra, que significa deuterocanónicos. Es deutero, que es de segundo, ¿sí? Y canónicos es canon. Para los que no saben, el canon, refiriéndonos a este tema, es la reunión, ¿sí? de unos parámetros que verifican o califican a un libro como inspirado o no por Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de deuterocanónicos es que hay un segundo canon, por lo tanto, pues claro, hubo un primer canon. El primer canon o concilio, el primer canon se dio en el concilio de Yamnia, ¿sí? De Yamnia. Entonces, ¿qué pasó en este concilio? Fueron judíos eruditos que estudiaron la doctrina y la historia de estos libros para determinar su veracidad, ¿sí? Entonces ellos, el concilio judío, hebreo judío, cerró el canon donde nosotros los cristianos tenemos la Biblia, ¿sí? Hasta ahí fue ese canon, se cerró el primer canon en el concilio de Yamnia. Entonces tomaron muchos, o sea, eran gente demasiado experta y erudita en el tema, tenían ciertos parámetros para dictar si un libro era inspirado o no por Dios. Entonces, el primer concilio de Yamnia nos da la Biblia que tenemos nosotros en cuanto al Antiguo Testamento, ¿sí? Y el Nuevo. Después, viene otro concilio, ¿sí? Donde empezaron a añadir los otros libros que están ahí en pantalla, ¿sí? La Iglesia Católica Romana, en el concilio de Troneto, en 1546, declaró 11 de esos libros como canónicos o aceptados, y esos son los libros que están en la Biblia católica, ¿sí? Entonces, ¿por qué parámetros o qué
¿Qué razones habían para no aceptar a los libros apócrifos? Apócrifos significa escondido o secreto. Son lo mismo, ¿no? Deuterocanónicos o apócrifos hacen referencia a los libros que están ahí en pantalla. Entonces, vale aclarar primero que los judíos de la dispersación de Egipto aceptaron e incluyeron estos libros en la traducción del griego al Antiguo Testamento, que conocemos como la Biblia llamada Septuaginta, pero después fueron eliminados por el canon hebreo en Palestina. Entonces, pero vamos a ver más allá de las cosas técnicas e históricas, vamos a ver el por qué no es que hayan sido quitados, no, estos libros no fueron quitados, al contrario, fueron añadidos, y después no se aceptaron en el canon que conocemos hoy y que tenemos hoy en la Biblia evangélica. Entonces vamos a ver el punto de vista evangélico protestante, ¿sí? Vamos a ver cuáles fueron las razones por las cuales no se aceptaron estos libros. Vamos a ver algunas razones, y es que nunca fueron citados por Jesús. Jesús nunca citó estos libros. Ninguno nunca hizo referencia acerca de estos libros apócrifos. Jesús nunca lo hizo. Y pues también se duda que los apóstoles hayan hecho alusión a ellos, ¿sí? O sea, no hay una referencia a ellos. Tienen contradicciones doctrinales, tienen doctrinas que van en contra del resto de la doctrina general. O sea, me hago entender. Por ejemplo, en Macabeos, en el libro de Macabeos, en el capítulo 12, desde el versículo 42 en adelante, se habla de orar por los muertos. Y eso es una doctrina que la Biblia prohíbe, que el resto de la Biblia prohíbe. Entonces, si incluíamos estos libros, habría entonces ¿qué? Contradicciones. La Biblia nos enseña que no debemos orar por los muertos, porque los muertos están. No se puede orar para que Dios los salve, para que no. Eso no existe. Entonces también hay pago en Macabeos, segunda de Macabeos, también hay pago de indulgencias, ¿sí? Que yo pago para poder, para que se me perdonen mis pecados. Entonces ahí, más que todo son contradicciones doctrinales. Y pues Jesús, como los apóstoles, no hicieron referencia a ellos. Tú ves que hay más de 1000, creo que son 2000 referencias o citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo. O sea, Jesús citó y los apóstoles citaron versículos o textos del Antiguo Testamento, como de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Salmos, todo, pero de estos libros apócrifos no hay referencia en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso esos libros apócrifos no están dentro de nuestra Biblia, ¿sí? La Biblia católica sí los tiene porque la Iglesia Católica Romana, en ese concilio de Troneto, los incluyeron. Y bueno, realmente creo que se hizo para aceptar algunas doctrinas que ellos promueven. Pero en fin, es más que todo esas son las razones por las cuales no tenemos estos libros en nuestra Biblia cristiana. Entonces, bueno, espero que haya sido de mucho aporte esta primera clase. Es muy corta, pero sustanciosa. Yo trato siempre de explicar siempre al punto y como yendo al grano.
Entonces, aquí termina esta clase. Gracias por su tiempo, por aprender. Tomen apuntes y repasen, estudien estos temas porque te parecen básicos, pero realmente se necesitan siempre saber, hacen parte de nuestros fundamentos y primeros conocimientos de la fe cristiana. Así que, bueno, eso es todo. Dios los bendiga y chao.